Bienvenidos al canal, bienvenidos a la verdad de Matrix. Por si no te has dado cuenta, ya vives en Matrix. Ya eres parasitado en un mundo donde las máquinas, los móviles, los algoritmos, te controlan. Ya te están robando la energía para que trabajes en algo que no te gusta para beneficiar a alguien que desconoces. Y no eres consciente de ello, porque tienes muchas distracciones que te mantienen entretenido, muchas redes sociales, muchos eventos vacíos, muchas series, mucha ficción. Todo menos darte cuenta de la realidad. Para Matrix es muy importante que tengas la ilusión de ser libre, pero que hagas lo que ellos, quien controla la Matrix, digan. Para esto es crucial manipular y distorsionar la historia de tal manera que los malos son los buenos, los odiosos y ladrones los ídolos, los sanguinarios tus ídolos. Hoy en la verdad de Matrix, la verdad oculta de la historia, no fue así como te la cuentan, es lo que tienes que creer para ser manipulado. La manipulación de la historia es crucial porque define cómo una sociedad entiende su pasado y, por ende, su identidad presente y futura. ¿Te has preguntado por qué ciertos eventos históricos se destacan y otros se minimizan o se olvidan por completo? No es casualidad. Quienes controlan el relato histórico moldean la conciencia colectiva de las generaciones. Al imponer una versión específica de los hechos, se crea una verdad social que condiciona nuestras creencias, valores y decisiones. Así, los vencedores no solo ganan una guerra o un conflicto, sino que también aseguran su influencia sobre la mente de las masas a lo largo del tiempo. Esta manipulación tiene un impacto directo en la percepción y autoestima de un pueblo. Con una historia de decadencia y fracaso, adoptas una visión pesimista y resignada. Si la narrativa es de gloria y éxito, la actitud colectiva será más optimista y proactiva. La historia reescrita se convierte en una herramienta poderosa para mantener el control social, para justificar decisiones políticas y económicas, y para perpetuar la hegemonía de ciertos grupos. Así que, la próxima vez que escuches o leas sobre un evento histórico, pregúntate, ¿quién escribió esto y con qué propósito? La verdad puede ser más falsa de lo que imaginas. Verdades incómodas. Esta historia no es muy cierta. Sí, la historia que te enseñaron en la escuela y que crees que es la verdad absoluta. Pero, ¿y si te digo que la historia la escriben los vencedores y que nos han estado vendiendo una versión conveniente para ellos? Vamos al grano. Cuando un bando gana, no solo se queda con el poder, sino que se adueña de la narrativa. Reescriben la historia, reinterpretan los eventos, y con el tiempo, las nuevas generaciones olvidan lo que antes se contaba. Esa nueva versión se convierte en la verdad social. ¿Te suena? Pues debería, porque nos afecta a todos, incluso si piensas que no va contigo. Un ejemplo clarísimo, España. Sí, España, con su historia de reconquista, de conquista de América, de virreinatos y expansión. Pero todo cambia con la guerra de sucesión y la entrada de los Borbones. De repente, nos meten en la cabeza la derrota de la Armada Invencible como si fuera el fin del mundo, en pleno periodo de expansión, y nos hablan de decadencia cuando ni siquiera habíamos llegado al apogeo. ¿Te das cuenta de la jugada? Nos reescriben la historia, nos venden un relato de fracaso, y lo peor es que nos lo creemos. Y eso afecta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos nuestro pasado. Ejemplos de manipulaciones y omisiones en la historia de España. Vamos a desenterrar algunos hechos históricos que, por una razón u otra, han sido silenciados o distorsionados en la historia de España. Prepárate, porque estos ejemplos demuestran que la historia oficial tiene muchas lagunas, y no siempre por accidente. Abolición de la esclavitud de los indios por Isabel la Católica,
En el año 1500, Isabel la Católica prohibió la esclavitud de todos los indios en los territorios españoles. Este hecho es silenciado porque no encaja con la narrativa de un imperio español exclusivamente opresor y explotador. Reconocer esta medida abolicionista temprana desafiaría la visión simplificada de la colonización como un periodo de completa barbarie, mostrando que hubo intentos de proteger los derechos de los indígenas. La expedición de Balmis. En 1803, el médico Francisco Javier Balmis lideró una expedición para llevar la vacuna contra la viruela a América y Asia, salvando innumerables vidas. Este hito médico y humanitario es ignorado, posiblemente porque no encaja con la narrativa de una España decadente y atrasada en ese periodo. Prefieren destacar las sombras del imperio, obviando los momentos de innovación y filantropía que también definieron la era. La derrota de la contraarmada británica. Después de la derrota de la Armada Invencible, los ingleses intentaron su propia invasión en 1589 con la contraarmada, que fue un fracaso rotundo. Sin embargo, este hecho es apenas conocido. Los historiadores ingleses prefieren no resaltar esta derrota, y los relatos españoles muchas veces lo omiten para no contradecir la narrativa de decadencia post-Armada Invencible. La extensión del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España, que abarcaba no solo México sino también grandes partes de Estados Unidos, América Central, Filipinas y otras islas del Pacífico, fue uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Sin embargo, su historia expansiva y compleja es simplificada o ignorada para evitar una percepción de grandeza que contradiga la narrativa de declive y fracaso de los imperios españoles. La vuelta al mundo de Elcano. Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo en 1522, un hito monumental en la historia de la exploración. Este logro, sin embargo, es frecuentemente eclipsado por la muerte de Magallanes y la consiguiente apropiación del viaje por otros países. En la narrativa española, la hazaña de Elcano debería ser un motivo de orgullo, pero a menudo se subestima para no contradecir la imagen de una España que solo produce fracasos y tragedias. En el mundo anglosajón se celebra la circunnavegación del pirata Francis Drake, cuando fue la segunda en la historia de la humanidad, silenciando e ignorando el hito ibérico. Estos hechos son ejemplos claros de cómo la historia puede ser manipulada para servir intereses específicos, dejando de lado los logros y momentos de grandeza que también forman parte de nuestro pasado. Así que, la próxima vez que escuches la versión oficial de la historia, recuerda, siempre hay más de lo que te cuentan. ¿Cuál es la motivación? En este caso la motivación principal es la de proporcionar un sustento histórico que dé base a su pensamiento para nada confirmado de superioridad anglosajona sobre el mundo, sobre todas las naciones y civilizaciones, y para ello la rival durante más de 3 siglos fue España, por lo que debe ser sumida en un mar de ignorancia, prejuicios y falsedades injustificadas. La manipulación de la historia tiene sus efectos aún hoy día, en el que se mantiene cierta subordinación cultural con el mundo anglosajón, se les otorga cierta superioridad tácita de partida, cuando la historia bien detallada destaca que la superioridad anglosajona no tiene ningún fundamento. Impacto hoy en día. Hoy en día, los efectos de la manipulación de la historia se sienten en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde la educación hasta la política y la cultura. La supremacía cultural de ciertas narrativas históricas ha creado una visión distorsionada y muchas veces negativa de nuestro propio pasado, afectando la identidad y autoestima nacional. Esta visión dominante impuesta por los vencedores no solo nos hace olvidar nuestros logros, sino que también perpetúa un sentido de inferioridad frente a otras naciones que han sabido narrar su historia de manera más favorable. Evidencias de la manipulación. Una de las evidencias más claras de esta manipulación es la prominencia de historiadores extranjeros en la interpretación de la historia española. Grandes historiadores como John Eliot, Hugh Thomas y Henry Kamen, por mencionar algunos,
han sido los encargados de narrar y analizar momentos cruciales de nuestra historia. Si bien sus aportaciones son valiosas, su predominancia también indica una falta de voces nacionales en el relato de nuestra propia historia. Esto refleja un problema profundo: la narrativa histórica española ha sido en gran parte externalizada, y nuestra propia interpretación ha sido relegada a un segundo plano. Además, los libros de texto y los programas educativos reflejan esta manipulación. En muchos casos, se enfatizan los fracasos y las debilidades, mientras que los éxitos y contribuciones positivas se minimizan o se ignoran por completo. Este enfoque no es accidental, responde a una intención clara de moldear la percepción pública y mantener una narrativa que beneficia a ciertos intereses. Al repetir estas versiones sesgadas de la historia, se asegura que las generaciones futuras adopten una visión limitada y autocrítica, perpetuando el ciclo de desinformación y subestimación de nuestro propio patrimonio. La manipulación de la historia también tiene consecuencias políticas. Una sociedad que desconoce su verdadero pasado es más fácil de manipular y dividir. La falta de conocimiento sobre nuestra historia real nos hace vulnerables a discursos populistas que se aprovechan de nuestras inseguridades y nos dividen en lugar de unirnos. Al no conocer nuestros logros y fortalezas, nos resulta más difícil construir un futuro basado en el orgullo y la confianza en nuestras capacidades. Estos efectos y evidencias de la manipulación histórica son un llamado urgente a la reflexión y la acción. Debemos cuestionar las narrativas dominantes, investigar por nuestra cuenta y dar voz a historiadores y académicos que representen de manera justa y completa nuestra rica y compleja historia. Solo así podremos recuperar nuestra identidad y autoestima nacional, construyendo una sociedad más informada y cohesionada. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Aquí lo que queremos es saber la verdad. Nos encantaría saber tu opinión. Todas las opiniones, si son emitidas con respeto y sin sesgo, serán valiosas y valoradas.